Tengo ahora el enorme placer de presentar a nuestro invitado especial, Roger Torrent i Ramió, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Roger Torrent es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con un máster de Estudios Territoriales y Urbanísticos por la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Pompeu Fabra, la UPF. Posgrado de Derecho en Ordenación Territorial y Urbanística y también por la UPF. En su carrera política, Roger Torrent ha ocupado los cargos de alcalde de Sarrià de Ter, diputado y presidente del Parlamento de Cataluña y consejero de Empresas de Trabajo de la Generalitat de Cataluña. Su consejería incluye competencias relacionadas con políticas de empresa, trabajo y competitividad. Así que os dejo en muy buenas manos. Adelante, consejero. Senyor cònsol, membres de la Càmera, gràcies per deixar-me participar d'aquesta 6a edició de la trobada d'aquest encuentro hispano-alemán. Gracias por dejarme participar de esta edición. Gracias también por el cambio de horario. Espero que valga la pena estar a la altura. En cualquier caso, sean muy bienvenidos no solo a Barcelona, no solo a Cataluña, sino especialmente las relaciones con el Govern de la Generalitat de Cataluña y específicamente con el Departament d'Empresa y Treball, con quien, con la Cámara, tenemos una relación institucional muy sana, muy intensa, acorde con los intereses comunes y acorde también, obviamente, con la presencia alemana en Cataluña. Una presencia alemana que viene de lejos, que se ha ido forjando a lo largo de los años y que hoy tiene una intensidad muy positiva y que esperemos que en el futuro pues, aún podamos incidir más en estas relaciones de todo tipo, especialmente de carácter económico, obviamente, pero no solo, también desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural y en estos momentos, y a eso me referiré, desde un punto de vista estratégico con una mirada europea. En todo caso, la relación alemana con Cataluña, como digo, viene de lejos. Y seguramente en algunos aspectos los catalanes, especialmente los culés, nunca agradeceremos suficiente esta huella, ¿no? Porque de los 12 fundadores del Fútbol Club Barcelona, uno era bávaro, Otto Maier. No sé si hoy es el mejor día para hablar de la relación entre bavareses y el Fútbol Club Barcelona. En todo caso, muchas gracias por la contribución indirecta a la fundación del Fútbol Club Barcelona. De hecho, incluso el primer gol, y esto aún lo agradeceremos más, el primer gol que el Fútbol Club Barcelona hizo al Real Madrid fue a manos de un jugador alemán. Con lo cual, las relaciones son evidentes y esto solo puede ir a mejor. A partir de aquí solo puede ir a mejor. No, seriamente, más allá de la anécdota que a su vez también es indicativa de estas relaciones que históricamente hemos tenido, la presencia desde un punto de vista económico, empresarial de Alemania y de sus empresas en Cataluña ha sido muy constante y muy intensa, sobre todo en el ámbito industrial. De hecho, a pocos metros de aquí aún hay el vestigio, una chimenea que aún pervive de una fábrica Lehmann de juguetes que se instaló en Barcelona en 1893. De aquella primera inversión a las que hoy tengo oportunidad de acompañar como conseller de la Generalitat, por ejemplo, recientemente estuvo en Siemens hablando de proyectos de futuro, pues ha habido un largo recorrido que, como digo, no solo es de pasado, sino que especialmente es de presente y queremos que sea de futuro. De hecho, hoy hay 1.119 empresas filiales alemanas en Cataluña, ligadas a 822 matrices alemanas y el 28% de las inversiones alemanas en el Estado español se dan en Cataluña. Tenemos el 20% del PIB y el 28% de las inversiones alemanas en Cataluña. Esto dimensiona cuál es el ámbito y la intensidad de esta relación, que, como decía, es especialmente importante en el ámbito industrial. Y esto toma un significado nuevo en estos momentos. No solo ha configurado nuestras ciudades, nuestra realidad, nuestro paisaje incluso, no solo ha configurado nuestras relaciones de carácter laboral, también ha condicionado los grandes pactos, los grandes consensos socioeconómicos, sino que hoy también explica qué queremos que sea Europa en los próximos años. Y aquí tenemos un papel relevante.
En este sentido, y muy conscientes de esta situación y de estas posibilidades, uno de los primeros viajes exteriores que hizo el presidente aragonés, y yo le pude acompañar, tuve la oportunidad de acompañarlo, fue en Stuttgart, en Baden-Württemberg, hablando con otro de los motores industriales de Europa, con el gobierno del LAN, para hablar de temas que nos parecen que son clave en estos momentos, como son el hidrógeno verde y, en un sentido más amplio, la energía, el sector de la automoción, que está inmerso en un proceso de transición, en un proceso de transformación, y que es muy importante para la realidad económica alemana, pero también para la realidad económica en Cataluña. En fin, hablamos de proyectos estratégicos y también pudimos presentar una inversión del grupo Freudenberg en Cataluña. Por lo tanto, dimensionábamos y demostrábamos cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestra voluntad desde este punto de vista y cómo Cataluña puede ser también, a través de estas relaciones bilaterales con sus socios o con sus partners, digamos, más estratégicos, también clave en este proceso de reconstrucción europea después de la COVID y en unos momentos de especial dificultad. Hoy, por suerte, y nosotros nos sentimos muy cómodos con este discurso, Europa quiere liderar un proceso de reindustrialización. Europa plantea las políticas industriales como un elemento esencial nuclear de toda su agenda política. Y esto tiene múltiples traducciones y múltiples relaciones con otros ámbitos, como pueden ser, insisto otra vez, con el de la energía o el ámbito de las disrupciones tecnológicas. Tiene que ver también con las infraestructuras logísticas, con las redes de comunicaciones, etcétera. Pero todo esto se aglutina alrededor de una política industrial común que no es reactiva, sino que es proactiva y que se manifiesta de muchas maneras, pero particularmente, y esto es obviamente muy importante, a través de los fondos europeos, de los Next Generation, que realmente tienen que ser una palanca de transformación del modelo productivo. En cualquier caso, hay una voluntad de incrementar de nuevo el peso industrial en Europa, justamente para conectarlo a estas pretensiones de mayor soberanía desde un punto de vista productivo, de mayor soberanía desde un punto de vista tecnológico. Y esto tiene una réplica en Cataluña. Os digo que nos sentimos muy cómodos en este discurso, en esta agenda política, y tenemos, evidentemente, nuestra parte de construcción en este sentido. De hecho, hace pocas semanas presentábamos lo que nosotros le llamamos el Pacto Nacional para la Industria, el Pacto Nacional para la Industria, que es justamente un documento donde ponemos más de 150 acciones concretas, con indicadores específicos, con su traslación en los presupuestos públicos. De hecho, en el conjunto de las acciones movilizamos 3.200 millones de euros para los próximos 2-3 años, con el objetivo de incrementar el peso de la industria en nuestra economía. Hoy estamos alrededor del 20,3%. El valor añadido bruto de la industria en Cataluña está alrededor de este 20%, que es la mediana europea. Por lo tanto, no estamos lejos. Pero nos queremos situar en 2025 al 22% y en 2030 al 25% de valor añadido bruto de la industria en nuestro país. Es decir, un claro mensaje de reindustrialización de Cataluña. Y este Pacto Nacional para la Industria, dibuja, también como se dibuja hoy en Europa, una política industrial basada en dos ejes, uno más horizontal y otro más vertical. Uno más horizontal, es decir, poniendo las bases para que proyectos industriales tengan recorrido, para que se puedan afianzar en Cataluña, para que puedan crecer en nuestro país, para que puedan, en definitiva, tener un futuro vinculado a nuestra sociedad, a este entorno. Por lo tanto, poner las medidas necesarias para hacer un entorno amable a estas inversiones y a estos proyectos industriales, con carácter, insisto, más horizontal, pero también verticalmente. ¿Qué quiere decir verticalmente? Que, evidentemente, estamos definiendo y orientando cuáles son los sectores que nos parecen estratégicos, en los cuales Cataluña tiene una base ya positiva, pero que tiene, sobre todo, recorrido para crecer.
coinciden con algunos de los que comentaba antes que formaban parte del orden del día de la reunión en Baden-Württemberg y en nuestras conversaciones con Europa. Tienen que ver, obviamente, con energía y, en este sentido, Cataluña puede convertirse en un hub de producción energética, especialmente relacionado con el hidrógeno verde. Tienen que ver con el sector químico, también muy ligado al energético, con un fuerte impacto en determinados territorios del país, pero también con posibilidades de crecer en el futuro. Tienen que ver con el sector de la automoción y esta transformación necesaria. Tienen que ver, en definitiva, también con dos otros elementos que se pueden agrupar dentro de lo que le llamamos las ciencias de la vida, como son el sector agroalimentario, la alimentación, pero también el sector farmacéutico. Es decir, tenemos un claro roadmap, un mapa de dónde queremos llegar, hacia dónde nos dirigimos y acciones concretas que nos permiten ir acumulando los hitos necesarios para llegar a ese escenario. Este Pacte Nacional para la Industria constituye en sí mismo una evidente declaración de intenciones, dónde queremos situar Cataluña en los próximos años. Y donde queremos situar Cataluña en los próximos años tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos de atraer inversiones a nuestro país. Tiene que ver con la capacidad que tenemos de ser atractivos en este sentido, de serlo aún más de lo que lo somos. Y justamente esta es una de las vocaciones, uno de los objetivos del Departamento de Empresa y Treball que hoy tengo el honor de liderar. De hecho, Acció y Trade and Investment, dentro del Departamento de Empresa y Treball, ha sido declarada por parte de la prensa especializada como la mejor o una de las mejores agencias de competitividad europeas. Es una agencia que no forma parte de un gobierno estatal, es de un gobierno regional a escala europea, pero que tiene la capacidad de ser motor en este sentido y que tiene una red de 40 oficinas por todo el mundo que son capaces de proyectar las capacidades y la oferta de Cataluña y al mismo tiempo conectar con estos posibles inversores. Estamos trabajando muy intensamente en este sentido y, de hecho, el 2021 batimos récords en este sentido. De toda la serie histórica, si cogemos desde 1985, que es desde cuando tenemos registros muy claros en este sentido, el 2021 fue el año récord en captación de inversión extranjera en Cataluña. De esta inversión, particularmente es interesante destacar, por un lado, que el origen fundamental de estas inversiones era Alemania, conjuntamente con Estados Unidos, y el otro, y esto conecta con esta voluntad política que antes les comentaba, que 2 de cada 3 euros tenían una base industrial. Por lo tanto, Cataluña es competitiva en este sentido y queremos seguir siéndolo, focalizados en este proceso de reindustrialización y, sobre todo, muy encarados a proyectos de base industrial, a proyectos de base tecnológica, a proyectos de países líderes en sus campos, como es Alemania, a proyectos que sean capaces también de ser tractor de ya la industria presente en nuestro país. En este sentido, ponemos a disposición de las empresas alemanas ya presentes en Cataluña de esta capacidad de buscar nuevas inversiones que alimenten los proyectos ya instalados, pero a la vez de todo el servicio de aftercare a estas empresas. De hecho, y esto es muy significativo, el 85% de los proyectos de inversión extranjera en Cataluña son de matrices que han hecho una inversión en Cataluña, con lo cual es una demostración de la confianza, de la confiabilidad que proyectamos, que intentamos proyectar desde un punto de vista de la administración pública, del sector público, pero también desde el punto de vista de los ecosistemas tecnológicos y económicos que somos capaces de concretar. En definitiva, y con eso acabo, Cataluña quiere mandar un mensaje que conecta perfectamente con esta voluntad europea de reindustrializar el continente. De hecho, creo que hay una expresión en alemán que habla del espíritu del tiempo. No voy a reproducirla porque mi alemán es lamentable, digamos, pero creo que hay una expresión que habla de
de este espíritu del tiempo, por dónde van los momentos, son momentos de muchas oportunidades, oportunidades de fondo que queremos aprovechar en un contexto que es verdad que hay dificultades enormes asociadas a la inflación, a la crisis energética, a las rupturas en todas las cadenas de suministro, de aprovisionamiento, etcétera, que os tengo que contar. Pero a la vez hay también muchas ventanas de oportunidad que queremos aprovechar. Y conectar con eso a un proceso de construcción o reconstrucción permanente de Europa. De hecho, hay un hilo clarísimo, al menos desde mi punto de vista, entre los propósitos de los fundadores de, en ese momento era la CECA, pero que después evolucionó con la Unión Europea, los discursos, por ejemplo, de Schuman, ¿no?, que hablaba del propósito industrial como un elemento aglutinador. Creo que hay una conexión muy evidente entre esos principios fundacionales y lo que hoy planteamos como autonomía estratégica europea. Y en este camino, Cataluña es un socio fiable y con una voluntad de liderar también, desde un punto de vista de motor industrial, esta reindustrialización, esta reconversión económica de Europa. Con lo cual, nos tienen a su servicio, ponemos todos nuestros instrumentos, nuestras plataformas para ayudar a consolidar los proyectos de futuro en nuestro país. Muchísimas gracias.